Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tu presencia es real, es palpable, no solamente es algo intelectual, también abarca nuestras emociones, abarca nuestros pensamientos, y queremos que ese fresco fluir de tu presencia se manifieste en cada rincón de este lugar para tu gloria. Queremos fortalecer la vida de cada hermano que está asistiendo a esta conferencia, pero también que haya restauración, que haya sanidad, que haya bendición y ministración en cada uno de estos tiempos. Te damos gracias por todo y toda la gloria, el honor y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios. Gracias, Señor. En su presencia somos libres, libres para adorarte, libres en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Esa libertad que solo conocen tus hijos. Recibe alabanza, recibe adoración, recibe gratitud. Gracias, Señor. Vamos a cantar. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama, aleluya, clama. Abre los cielos, Espíritu de Dios. Eres enaltecido, Señor. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, ábrelo, clama el nombre de Jesús. Dile, abre los cielos, reina sobre nosotros. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey. Aleluya. Levanta tus manos, dile al Señor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey. Tu iglesia te clama, Señor. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre. Aleluya. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación,
adoración. Aleluya, eres digno, Jesús, de toda gloria, de toda gloria. Cuán grande abismo nos separaba, Señor. Tu precioso plan perfecto nos ha acercado al Padre. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre por todas tus proezas, por todas tus maravillas. Bendice el nombre del Señor. Recordamos todo lo que has hecho por nosotros y honramos tu nombre, Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte hay escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, aleluya, soy perdonado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Gracias, Señor. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me
Te bendecimos, Señor. Aleluya. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Señor, tú eres el que ha resucitado. Moriste en una cruz, pero resucitaste, Señor, al tercer día. Nuestra esperanza, ¿cómo no va a estar puesta en ti, Señor? Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por considerarnos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Dios es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Como pentecostales nos gustaría seguir en la presencia del Espíritu Santo, amén. Pero también hemos venido entendiendo que en la palabra también está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a tomar su asiento. Sigamos disfrutando de este lindo tiempo en este seminario, el desafío de la palabra. Viene una nueva conferencia, una muy interesante ponencia, así que atento con los conceptos y todo lo que se va a estar compartiendo. Ideal que usted tome notas, tome apuntes, eso también le va a mantener más atento durante el desarrollo de la misma ponencia. Vamos a invitar que pueda pasar a este lugar el pastor Edgardo Muñoz, que ya estuvo con nosotros esta mañana. Le damos nuevamente un aplauso de bendición y reconocimiento. No está de más recordar que es pastor principal de la Iglesia Avance Cristiano en Temperley, Argentina. Tuve la bendición de conversar un poquito con él esta mañana y también ahí me compartió de que es ingeniero químico de profesión. Pero aprovechamos de conversar de química un ratito. Además, el pastor Muñoz es vicerrector del Instituto Bíblico de Río de la Plata, IBRP, y secretario y docente del Instituto de Superación Ministerial ISUM por más de 30 años, autor y editor de varios libros y textos. Y esta tarde nos va a compartir la ponencia Los aportes de los escritos lucanos para una teología pentecostal. Dejamos con ustedes al pastor Edgardo Muñoz. Esto era importante. Me sentía perdido sin el micrófono, algo. Me faltaba la unción. Acá está. Bien. Qué fama que tenemos los argentinos. Yo no sé por qué, pero les voy a contar una historia. Resulta que había un pescador. Esto lo contó Bernardo Stamateas en uno de sus libros, un argentino que se ha hecho muy conocido por una serie de libros que hablan de la toxicidad. Iba un pescador con dos baldes, dos cubos. En uno de esos tenía cangrejos, lleno de cangrejos. El otro estaba tapado por una manta. Entonces le pregunta uno que pasaba por ahí, ¿qué lleva en ese cubo? Llevo cangrejos. ¿Y por qué están tapados? No tengo que tapar. ¿Pero por qué? Ahí están, se pueden escapar. Pero en este otro cubo los cangrejos están descubiertos y no hay problema. Mire, le voy a explicar. En este cubo que está tapado, en este balde, son cangrejos japoneses. Entonces, cada vez que un cangrejo llega a captar el borde del balde con una pinza, todos hacen cadena y se escapan y se van para afuera. ¿Y en el otro? No, esos son argentinos. Cada vez que uno se sube arriba, los otros lo tiran para abajo. Perdón, compatriota.
Pero bueno, tenemos esa fama, pero bueno, pueden cambiarle cualquier nacionalidad, ¿no? Porque los humanos solemos ser así, nos cuesta trabajar en equipo. Entonces, cuando alguno toma la delantera, en lugar de aprovechar el viento que nos deja, queremos tener la delantera nosotros. Pero me toca hablar de los aportes lucanos. Nuestra teología pentecostal se basa en el libro de los Hechos y también en Lucas, ¿no? Y por lo tanto ambos libros fueron escritos por Lucas. Y algunos dicen, pero ¿podemos tomarlo como normativo? ¿Podemos considerar que los relatos de Lucas corresponden a las bases para una doctrina pentecostal? ¿No es que la narrativa bíblica de ninguna manera se puede tomar como normativa? Bueno, este es un principio de la hermenéutica que no está del todo desacertado. Es decir, no todos los hechos que la Biblia relata cuentan con la aprobación de Dios. Esto es algo básico. Por ejemplo, que Caín lo haya matado a Abel es una narrativa, se encuentra el pasaje, pero esto no quiere decir que cada creyente tiene que matar a su hermano menor, aunque alguno más bien quisiera, ¿no? Entonces, lógicamente, todos los relatos no significan contar con la aprobación de Dios. Estamos muy de acuerdo. Pero cuando hay cierta intencionalidad en los relatos, se está dejando ya un aspecto reflexivo que nos permite entonces extraer un aprendizaje, sea narrativo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en teología de Perman, el eterno Perman, que Dios es justo, un atributo moral de Dios, y está lo que Abraham le dice a Dios, el Dios justo de toda la tierra no hará lo recto, no hará lo que corresponde. Bueno, está tomado de un relato. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, para que no caigamos en los errores de los demás. Así que tenemos que tener en cuenta que muchos aspectos narrativos están escritos en la Biblia por alguna razón. Y esta razón es nuestra edificación, nuestro aprendizaje, o dejarnos al menos algo claro. Si se llegara a destruir este concepto de que lo narrativo no se transforma en normativo, entonces se nos podría caer nuestra teología pentecostal que gira en torno a Lucas, pero que no es Lucas el único libro que habla. Sin embargo, Lucas por excelencia es el mejor libro en cuanto a representatividad pentecostal. Pero comencemos un poquito hablando en base a qué nosotros podemos decir que Lucas tiene un gran aporte pentecostal. Tenemos que partir desde los evangelios. ¿Por qué? Tenemos 4 evangelios y no uno solo que nos dice todo. En realidad sabemos que el evangelio es uno solo, pero tenemos 4 miradas distintas, 4 perspectivas que se van combinando, porque si las tuviésemos en un solo volumen, en un solo libro, todos los aspectos que se quieren demostrar nos llevarían a una gran confusión. Entonces, así como las personas que trabajan en las artes gráficas o en el diseño gráfico saben que toda imagen consta de diferentes capas y las capas superpuestas nos inspiran una imagen completa, podríamos decir que los evangelios son capas que van mostrando una imagen completa, pero que necesitan tratarse como capas distintas para entender la naturaleza de lo que se quiere explicar. Los evangelistas, esto tenemos que tenerlo por seguro, no eran como los cangrejos argentinos. Es decir, no competían entre sí, no se descalificaban mutuamente, sino que más bien unos se citaban a otros y de esta forma se iban complementando. Es decir, algunos siempre tenían que añadir algún aspecto con respecto a lo que veía del anterior. Pero ¿qué ocurre? Al ver los escritores bíblicos que se acercaba la persecución, que ellos, debido al correr de los años, pasaban por achaques, por la posible muerte, por la edad, enfermedades o la persecución, entonces querían dejar un legado, un depósito en manos de los sucesores, en manos de los padres de la iglesia al menos. Ahora, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Sigue quedando pendiente esta pregunta. Nos damos cuenta que en estos evangelios hay diferentes tendencias, diferentes énfasis en cada uno. Por ejemplo, globalmente sabemos que Mateo habla de Jesús el Rey y pone el énfasis en esto, y lo vemos desde la misma genealogía. Vemos que Lucas habla a Jesús el hombre, vemos que Juan habla a Jesús el Verbo, el Hijo de Dios.
Observamos que Marcos habla a Jesús el siervo. Hay énfasis que se intentan poner y estos énfasis están muy, muy relacionados con la naturaleza de cada evangelista. Podríamos decir que los énfasis se notan en diferentes áreas. Por ejemplo, en las introducciones, las genealogías. Lucas termina diciendo Jesús, hijo de Adán, hijo de Dios. Y ya con eso nos está diciendo la participación humana en el plan de salvación. Mateo con la genealogía comienza prácticamente con Abraham, Jesús el descendiente de Abraham, y pone muchísimo énfasis en David. Las introducciones, los argumentos varios, cuando se empiezan a repetir ciertos argumentos, y las palabras y los conceptos que más se repiten son los que nos dan un indicio que hay cierta intencionalidad. Todos nosotros, cuando tenemos intención de remarcar un mensaje, ponemos mucho énfasis y repetimos ciertas palabras o términos. Así que tendríamos que decir que los evangelios surgen como consecuencia de la preocupación por mantener una fe alejada de toda contaminación. Siempre la fe corre el riesgo de contaminarse con las culturas, con las filosofías de vida, con los conceptos que están en auge. Por lo tanto, los evangelistas no querían que las influencias contemporáneas de ese tiempo afectaran lo que es la fe originaria de los creyentes. Tengamos en cuenta que los evangelios no fueron los primeros escritos neotestamentarios, sino que los primeros escritos neotestamentarios han sido las epístolas. Frente a las iglesias que tenían diferentes problemas, iglesias recientemente fundadas, la urgencia era corregir problemas, responder consultas. Los evangelios son una elaboración un poco más detallada que las epístolas, que correspondían a necesidades urgentes. Además, buscaban fundamentar estas enseñanzas, y esto es lo importante de los evangelios, cómo fundamentaban cada enseñanza, cómo enfatizaban cada verdad, poniendo en boca de Jesús y en las acciones de Jesús lo que se quería declarar. Es decir, lo que en las epístolas se decía, trataron de encontrar los evangelistas en acciones y en enseñanzas de Jesús la reafirmación de esto. De esta manera, a través de lo que Jesús decía y enseñaba y hacía, se podía extraer cuál era la fe. Ahora tenemos dos maneras de establecer principios doctrinales, por lo menos considerando los tiempos bíblicos, los tiempos neotestamentarios. Una de las maneras sería entablar una síntesis doctrinal, una teología sistemática. Esto no era el estilo de ese tiempo. En ese tiempo las teologías sistemáticas no existían. Entre nosotros, la teología sistemática es la teología del vago. ¿Por qué? Porque tenemos un compendio rápido del que tenemos rápidas referencias, pero la mejor teología es la teología que desarrollamos cuando vamos leyendo la Biblia una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y se van quedando conceptos muy, muy claros en nosotros. Así que una teología desarrollada, sintetizada, no existía. El credo fue la primera síntesis doctrinal que establecieron para frenar algunas doctrinas. Pero la mejor manera de hacerlo era compilando hechos y discursos de Jesús y ordenándolos de acuerdo al énfasis que se desea dar. Esto hace que resalten los episodios más significativos para lograr el objetivo. Así que en los evangelios nos encontramos con que hay una línea cronológica, porque empiezan con un nacimiento y con una resurrección de Jesús, pero los evangelistas se van tomando las libertades de ir agrupando acciones de Jesús de acuerdo a lo que ellos querían enseñar. Así que esto nos lleva entonces a la conclusión que los 4 evangelios son 4 tesis, 4 tratados teológicos que resaltan verdades, principios que consideraron necesarios los evangelistas para que la iglesia se mantuviese firme en la fe. Ahora, ¿cuál es la metodología de Lucas en su tesis? ¿Qué trata de demostrar Lucas en su tesis? Lo dijimos a través de repeticiones y menciones. Lucas trata de mostrar algo muy, muy interesante. Lucas le da a su evangelio el mismo tratamiento que le da a Hechos. El destinatario es Teófilo, habla de poner en orden las cosas, haberlo estudiado, haberlo hecho. Hay una secuencia, hay una continuidad entre Lucas y Hechos. Es prácticamente decir el libro de Lucas en 2 volúmenes. Es lo mismo que hablar del Evangelio y hablar de Hechos de los Apóstoles. Y el hecho que se haya escrito a Teófilo nos habla que se está hablando de un tema
mismo y no de temas dispersos. El Espíritu Santo en Lucas ocupa la idea central en ambos tratados. El Espíritu Santo es la persona principal tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles. Miren las menciones acerca del Espíritu Santo en cada uno de los evangelios. Mateo en su evangelio lo menciona 12 veces, Marcos 6 veces, Juan 15 veces, pero Lucas en su evangelio lo menciona 18 veces y en Hechos 54 veces. Es como que habla de la acción del Espíritu Santo en Jesús, pero después en la iglesia. Lucas en total, entonces, en su libro de 2 volúmenes, lo está utilizando 72 veces la mención del Espíritu Santo. Si lo hiciésemos de acuerdo a los capítulos, Mateo menciona al Espíritu Santo 2,3 veces por cada capítulo, Marcos 2,7 veces, Juan hace 1,4 menciones por capítulo, Lucas 1,3 veces, pero Hechos 2 veces, Lucas en promedio 1,38 veces, pero a veces los capítulos no hacen mucha justicia a la cantidad de contenido, porque los capítulos son una división arbitraria que hizo alguien en el siglo XIII en la Biblia. Así que cada cuántas palabras, por ejemplo en nuestra versión, cada 1763 palabras Mateo hace una mención del Espíritu Santo. Marcos, cada 2218 palabras hace una mención del Espíritu Santo. Juan, cada 1158 palabras. Lucas, cada 1268 palabras. Hechos, cada 405 palabras. Una frecuencia de mención única. En total, Lucas, entonces, un total de 1673 palabras. Así que si nosotros tenemos en cuenta todas estas menciones, tenemos que decir, el Evangelio de Lucas habla del Espíritu Santo. Lucas tenía en su mente enseñar y explicar acerca del Espíritu Santo. Estas 405 palabras entre mención y mención están haciéndonos entender, para tener en cuenta 405 palabras en nuestras hojas de texto, es una media página que nosotros podemos escribir. Así que cada media página nos encontramos con esa mención del Espíritu Santo. Comprendamos un poco la historia de Lucas para saber en qué contexto se mueve él. Lucas se convierte en el tiempo de la iglesia primitiva en Antioquía, que estaba liderada por Bernabé y por Saulo. Bernabé, ese judío piadoso, originario de Chipre, levita, es enviado a Antioquía para pastorear esos creyentes judíos que se habían dispersado y algunos gentiles que se habían sumado. Bernabé lo invita a Saulo y en esa iglesia de Antioquía, aparentemente Lucas ahí se convierte. ¿Cómo lo podemos saber? Hay una variante en los manuscritos que es un poco más reciente, pero que la consideran muy válida, donde nos dice Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, dado a entender por el Espíritu, nos dice en esa variante, y mientras nosotros nos hallábamos reunidos, es decir, es la primera aparición donde Lucas habla en la primera persona, en plural. Es decir, como que Lucas ya está siendo protagonista de la historia que va a escribir. Entonces esto nos da la pauta que Lucas era oriundo de Antioquía y muy probablemente, casi con toda seguridad, Lucas escribe su evangelio antes del segundo viaje misionero de Pablo. Es decir, ahí es cuando le dedica el evangelio a Teófilo. ¿Qué más podemos decir de Lucas? Para el segundo viaje misionero, Lucas empieza a acompañar a Pablo desde Troas y ahí el relato bíblico desde Lucas 16:10 empieza a decir, y nosotros, y nos embarcamos, y nos despedimos, y estuvimos, y enfrentamos una tempestad, y tantos otros textos que dan a entender que Lucas estaba acompañando a Pablo en ese viaje misionero. Pablo, en las cartas, en las epístolas carcelarias, que son las epístolas de aparición más tardía, de composición más tardía, lo menciona Lucas. Por ejemplo, Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11 y Filemón, versículo 24. Y Lucas acompaña a Pablo en los viajes más fructíferos en la realización de las epístolas. Esto entonces nos da a entender que, y enfatiza muy bien
lo que nuestro hermano Elías había comentado hace un rato, que mientras Pablo hablaba de la salvación, del Espíritu Santo relacionado con la salvación, Lucas, siendo consciente de esto, es decir, no ignorándolo, sino siendo consciente, quiere hablar de la acción del Espíritu Santo en lo que es el servicio. Pero Lucas ya está en un marco doctrinal. Sabemos que la doctrina del Nuevo Testamento prácticamente se basa en los escritos de Pablo, y Lucas lo acompañaba a Pablo mientras hacía estos escritos. O sea, lo que Lucas escribe, lo escribe bajo una clara idea de la doctrina, la neumatología paulina. Bien, ¿cuántas son las participaciones? Esto es un estudio muy breve y quiero contarlo muy brevemente para enfatizar los últimos puntos. Pero en Lucas, ¿qué participaciones tenemos del Espíritu Santo? Por ejemplo, en la llenura, en el sentido de evidencia patente, en especial al predicar. Hoy habíamos hablado del entusiasmo, ¿no? Cuando uno predica con unción, con entusiasmo, con fortaleza, con autoridad. Bueno, ocurre en el ministerio de Juan, cuando Juan el Bautista estaba el Espíritu Santo sobre él en la predicación, cuando Elizabeth profetiza acerca del Mesías, cuando Jesús sube el Jordán y sale al desierto y regresa para comenzar su ministerio, también estaba lleno de Espíritu Santo, para que los creyentes sean testigos de Cristo y recibiréis el Espíritu Santo y seréis testigos. Cuando Pedro predica en su primera detención diciendo es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, lo hace bajo la convicción del Espíritu Santo, y Esteban en su testimonio y predicación muestra la evidencia patente del Espíritu Santo. Un detalle interesante de Esteban. Esteban no estaba con una audiencia tan maravillosa, respetuosa y digna como lo son ustedes, con una predisposición maravillosa. Qué fácil que es enseñar y predicar en este ambiente. Amén, gracias, me ves un regalo. Bien, ahora imagínense que este grupo, en lugar de estar compuesto por ustedes, estuviera compuesto por personas que resisten, que están furiosos, que están tomando ya las piedras y desean apedrearlo. Yo en lugar de Esteban me desmayo. Sí, me muero de un ataque cardíaco, la salida más digna de un momento así. Pero a Esteban no le importó esto. Esteban vio los cielos abiertos y lo vio a Jesús en el trono. ¿Qué es verlo a Jesús en el trono? Es verlo reinando. ¿Qué es ver a Jesús reinando? Es entender que Él tiene todo bajo control. Ahora, ¿cómo puedo ver que Jesús tiene todo bajo control cuando las condiciones son adversas? Únicamente siendo lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos permite ver lo que humanamente nunca podríamos llegar a ver. Cuando Jesús, mencionado por Esteban, dice haciendo milagros por el poder, por la llenura del Espíritu Santo, y cuando Pablo reprende a Bar Jesús, que estaba tratando de engañar a las personas, también lo hace con el fervor del Espíritu Santo. Esta es una de las acciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enfervoriza. ¿Qué más? En el milagro de la concepción, Lucas menciona al Espíritu Santo. En la profecía, cuando Elizabeth saluda a María, ahí vemos que está actuando el Espíritu Santo. Cuando Zacarías empieza a hablar y a adorar al Señor con esa oración perpetuada en Lucas, para señalar que se está bajo autoridad y control del Espíritu Santo. Esto es muy interesante. Por ejemplo, Simeón era un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué quiere decir? Era un hombre que se lo veía controlado por el Espíritu Santo. Que las personas nos conozcan como seres controlados por el Espíritu Santo y no controlados por la ira, por la ambición, por cuantas otras cosas, no por la depresión. Jesús, citando a Isaías, dice: el Espíritu Santo está sobre mí. Bernabé, cuando es enviado a Antioquía, era un varón lleno del Espíritu Santo, que está mostrando de esta manera que estaba bajo el control. El Espíritu Santo lo utilizaba. Cuando el Espíritu Santo da revelación y da mandatos, se dan cuenta que estamos hablando de actividades puramente pentecostales, ¿no? Hablar con fervor, profetizar y hablar de parte de Dios y tener revelación y mandatos. Por ejemplo, Simeón había recibido una revelación que vería al Mesías. Él fue movido por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste movido por el Espíritu Santo para llamar a alguna persona que ni te imaginabas que estaba necesitando una llamada? Ya se está pasando la hora. Bien.
dando instrucciones a los apóstoles. El Espíritu Santo les dio mandamiento. Preparó a Pedro para el encuentro con los gentiles. El Espíritu Santo a veces nos prepara para hacer cosas que nos pueden resultar naturalmente desagradables. Cosas que decimos, no, yo no estoy capacitado, no estoy preparado para hacer esto. ¿A cuántas veces te ha tocado desarrollar una tarea para la que no te sentías a la altura? A mí siempre me pasa. Pero el Espíritu Santo es el dueño de nosotros y si estamos bajo su control no hay ningún problema. Cuando Agabo avisa a la hambruna que vendría y de esta manera entonces empiezan a preparar víveres para llevar a Jerusalén, lo hizo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obliga a ir a Pablo a Jerusalén para empezar toda la travesía de su último viaje misionero en cadenas y le advierte lo que iba a pasar. Les muestra a los discípulos lo que Pablo iba a pasar. Le revela a Agabo los padecimientos de Pablo. Impide y prohíbe a Pablo y Silas predicar en Frigia, Galacia, Misia y Bitinia. ¿Cuántas veces se te cierran puertas? Y la primera tentación que tenemos los pentecostales es de reprender al diablo. Hasta que de pronto el Señor dice, déjalo tranquilo al diablo. Esto es asunto mío. A veces Dios cierra puertas y cuando te cierra una puerta te abre una mejor en Europa. Cuando el varón macedonio le dijo, por favor, ven a ayudarnos. Mueve y guía, en el caso de Simeón, movido hacia el templo, a Jesús al desierto para ser probado, a Felipe junto al carro del funcionario, a Pedro hacia la casa de Cornelio, a los antioqueños para enviar a Bernabé y a Saulo, a Pablo y Bernabé hacia Seleucia y Chipre, a los apóstoles a no exigir más de la cuenta a los gentiles. A veces el Espíritu Santo dice, si tienes que reprender a alguien o imponerle una carga a alguien, hasta aquí nomás. No le impongas una mayor carga. El Espíritu Santo transforma el ánimo, fortalecía a las iglesias, nos dice Hechos 9:31. El Espíritu Santo trae gozo. Eso. Instituye a los ministros, Hechos 20:28. Se manifestó corporalmente bajo una señal como paloma. Actor en las Escrituras, permanentemente en Hechos habla que el Espíritu Santo inspira las Escrituras. Mora en los obedientes, levanten la mano los obedientes, mora en nosotros. El Padre lo otorga al Espíritu Santo. Es interesante que en Apocalipsis habla que del trono de Dios sale un río de agua viva. El Espíritu Santo es dado por el Padre. Se le ofende al actuar en contra de su obra, como Ananías y Zafira, cuando resistieron al Espíritu Santo, cuando le predicaba Esteban. Realiza obras milagrosas también. Así que hay muchos aportes, pero en especial los aportes que hace Lucas acerca del bautismo en el Espíritu Santo son aportes que no nos tenemos que olvidar. Y aparecen 6 aportes acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Están en los capítulos 2, 4, 8, 9, 10, 19. No te los vas a olvidar más. 2, 4, 8, 9, 10 y 19. Ya vas al cielo con esto. Sin embargo, Lucas, recuerden que lo escribe bajo una misma metodología, bajo un mismo propósito, bajo un mismo plan. Lucas habla de la promesa. Para los judíos, la promesa es algo muy importante. Los judíos consideran que la palabra tiene un valor único en la promesa. Cuando hay 2 testigos para un judío es una verdad irrefutable. Antiguamente, cuando no existía la medición del tiempo astronómicamente, se juntaban 2 testigos, se presentaban ante el Sanedrín y decían, esta es la fecha en la que nosotros estimamos que debe comenzar el nuevo año. Así que el término promesa, Lucas lo utiliza en un contexto judaico. Lucas aunque era gentil, estaba en compañía de muchos judíos de la diáspora y la persecución. Y Lucas habla de la promesa, o sea, ya está anticipando lo que va a venir luego. En Hechos es recordada esa promesa, el capítulo 1, versículo 5. Y acá viene, en Pentecostés, capítulo 2. El segundo Pentecostés, capítulo 4, no se trató de los mismos, sino que cuando vino Pedro a los suyos y el lugar donde estaban, está hablando de un lugar que es lo suficientemente amplio como para pensar que se trataba de una plaza o un anfiteatro, era otro lugar, así que se le llama un segundo Pentecostés. En el primero solo 120, en el segundo
quién sabe cuántos más. 8, en Samaria. 9, lo tenemos en la conversión de Saulo. En la casa de Cornelio, capítulo 10. En los 12 Efesios, capítulo 19. Estos son todos los casos, y cuando se busca la elección de los 7 diáconos, se dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se puede saber que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Existe algún aparato, un espiritualómetro? A ver, la temperatura espiritual. Sí, este tiene 37,5, está ardiendo ya, 39. Este ya está cerca del Señor. Bueno. Bien. No. La forma verbal habla que hayan sido llenos, llenados. Cuando vemos un recipiente que está lleno, podemos decir este fue llenado. Y esta es la idea que se nos da originalmente. Veamos esos 6 casos de hechos que hemos mencionado. A ver otra vez. 2, 4, 8, 9, 10, 19. No te lo vas a olvidar más. Bueno, acá tenemos el día de Pentecostés. No vamos a leerlo todo porque lo conoces. Pero ¿qué palabras griegas son utilizadas? Son palabras que enlazan. ¿Por qué? Porque de estos 6 pasajes hay 3 que nombran explícitamente el hablar en lenguas y 3 que lo nombran implícitamente. Yo tenía una profesora de coaching, socióloga, psicóloga, que ella decía: una vez casualidad, 2 veces tendencia, 3 veces patrón. Cuando a una persona le pasa algo 3 veces es el patrón de la persona. Y yo quisiera aplicarlo aquí. Una vez puede ser algo fortuito, casual. 2 veces ya hay una tendencia, pero 3 veces ya hay un patrón. Y de las 6 veces Lucas menciona 3 con el hablar en lenguas. Pero vamos a ver las palabras que están asociadas y que se vinculan entre sí. Por ejemplo, el término eplesesan, que da la idea de estar completos o controlados. Y fueron todos llenos por el Espíritu Santo. Esta idea de ser llenos por el Espíritu Santo es justamente, no es lleno como si fuera un recipiente. Estoy que exploto del Espíritu Santo. Hoy tengo obesidad espiritual. No. Está hablando como llenos de miedo o llenos de ira. ¿Cuántos alguna vez estuvieron llenos de miedo? ¿Sí? ¿Cómo fue que se llenaron de miedo? Venía volando por ahí de pronto. Tengo miedo. No, ¿dónde nació el miedo? ¿De dónde nació el miedo? Aquí, bueno, cualquier parte, pero de adentro, no vino de afuera el miedo. El problema no está en el que nos infunde miedo, sino el miedo que siente el que está enfrentando al amedrentador. Bueno, de esa forma, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, porque Jesús nos compró. Antes de ser pertenencia de Jesús, podríamos tener visitaciones. Cuando yo voy a una casa que no es la mía, la visito. Pero cuando yo voy a mi casa, la habito. Jesús nos compró con su sangre preciosa y por lo tanto somos propiedad de Jesús. Y si somos propiedad de Jesús, Jesús habita en nuestros corazones. El tema es entonces eso que está, que pueda controlarnos. Esto que Dios nos dio, que tome el control de nuestra vida, porque a pesar de que el Espíritu Santo habita en nosotros, a veces el control lo queremos tener nosotros. Promesa, un término que ya sabemos era algo que se venía anticipando y por lo que había expectativas. Así que dice la promesa del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare, incluyendo a los que estamos aquí, los que estarán mañana y en unos años si el Señor no viene tan rápidamente. Derramamiento es otra palabra que se utiliza y el verbo es el verbo ekeo. De ahí viene el término eclesia. Klesis es llamado, llamado hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, el término clesis va acompañado de paraclesis. El Espíritu Santo es el paraclesis, llamado a estar al lado. El paracleto. Eclesis, llamado a estar afuera. Pero ese término, de ahí viene expulsar. Entonces, derramamiento, a veces lo interpretamos como que es un derramamiento de arriba. Y en cierta manera,
es un derramamiento que viene de Dios, pero da la idea de esparcir la semilla de adentro hacia afuera. El bautismo en el Espíritu Santo está muy relacionado con dejarnos controlar y verter lo que Dios ha puesto en nuestras bocas, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que nunca tortures a los creyentes haciéndoles pensar que porque no hablan lenguas no tienen el Espíritu Santo. No, lo tienen. Lo que necesitan es ser controlados, dejarse controlar y dar lugar a eso que Dios les ha dado. Acá está el término, derramaré. Habla de justamente echar. Y el término don, dorean, que significa regalo, dádiva. Y esto es importante porque las personas que están buscando el bautismo en el Espíritu Santo a veces quieren cumplir con ciertos requisitos. Ay, si ayuno 3 veces voy a ser sanado de dolor de cabeza, si ayuno 5 voy a ser bautizado con el Espíritu Santo y después de 30 días de ayuno voy a resucitar muerto. No, Dios no acepta cohecho. Dios no acepta paga, y cuando se trata de un regalo, el regalo no se tiene que merecer, se tiene que recibir. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados nosotros, nuestros padres nos han sobornado diciendo, si te portas bien te doy un regalito. Y en realidad lo que nos tendrían que haber dicho, si te portas bien te doy un premio. Bueno, si hablamos del Espíritu Santo entre el término premio o regalo, el Espíritu Santo es un regalo. No hay que merecerlo, simplemente hay que buscarlo y hay que soltarlo. Bien, esta es la palabra, bautícese cada uno y recibiréis el don, porque para vosotros es la promesa. El segundo Pentecostés, cuando están orando y de pronto el lugar en el que estaban orando tembló, y acá utiliza el término y fueron llenos nuevamente, plesesan, que es la palabra que se enlaza con el capítulo número 2. Acá Lucas no nombra las lenguas. Y uno dice, ¿por qué Lucas no nombra las lenguas? Tendría que haberlas nombrado. Porque Lucas no estaba en un ambiente antipentecostal como nosotros, ni siquiera un ambiente neopentecostal. Lucas era de las asambleas de Dios donde no había discusión. Perdonen los que no son de asamblea, ¿no? Pero, bueno, ¿para qué hablar de la nacionalidad de Lucas, no? Era un gentil, nada más. Ahora, Lucas no estaba en un contexto de resistencia a la manifestación inicial. La primera vez, como buen médico, ustedes saben que las primeras veces que empezó el COVID había que hacer análisis y todo. Hoy ya hacen análisis. No, esto es COVID. Y no me da un hisopado, nada, aunque sea, no me prueba la acidez de la cabeza, no, COVID. ¿Por qué? Porque empíricamente uno lo veía y Lucas sabía lo que era lo empírico, no era un médico salido de la universidad. Estaba acostumbrado a experimentar con plantas. Si alguien estaba enfermo, tomaba esa planta y se sanaba, la usaba. Si se moría, no la usaba nunca más. Pero estaba acostumbrado a los síntomas. Entonces, la primera vez, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Y Pedro dice, esto es ser lleno del Espíritu Santo. La segunda vez que ocurre, dice, fueron llenos. No tiene por qué mencionarlo. Y este es el término que utiliza, fueron llenos, eplesesan. Tenemos el caso de Samaria, donde Pedro va para confirmar a las iglesias y no se nombran las lenguas, pero algo ocurrió con Simón para que le pidiera, oren por mí, para que yo también pueda hacer esto. Les había hablado hoy acerca de algunos aspectos del catolicismo. El catolicismo, ¿en qué horario estamos? Por favor, ya tendría que ir soltando, ¿no? Bien. El catolicismo, ¿cuántos pertenecieron a la fe católica antes de aceptar a Cristo? Qué feo suena esto, ¿no? Bien. ¿Cuántos fueron bautizados en la iglesia católica? No tengas miedo, no te van a excomulgar. ¿Cuántos tuvieron su primera comunión? ¿Cuántos tuvieron la confirmación? ¿En qué consiste la confirmación? La confirmación de la Iglesia Católica, que sí los quería conocer, monaguillos todos. La confirmación de la Iglesia Católica, ¿en qué consiste? Según el catecismo, el obispo impone las manos y recibes el Espíritu Santo. Esto ocurre también con las iglesias históricas. La metodista ocurre con la presbiteriana, con la anglicana, con la luterana y creo que la reformada. No estoy muy seguro porque no lo indagué debidamente. Pero estas formas que heredaron las iglesias históricas
son formatos que tratan de seguir un poco con el modelo de la confirmación, orar para la recepción del Espíritu Santo como una gracia posterior. Ahora, si Simón veía a Pedro que ponía las manos y las personas salían como tú has salido después de la imposición de manos del obispo, Simón le hubiera pedido a Pedro dinero para seguirse quedando para ver ese espectáculo aburrido. Pero algo veía Simón. Veía que las personas actuaban de una forma distinta y de haber tenido otro síntoma, Lucas lo hubiera detallado. Así que Lucas simplemente dice, y bueno, fueron llenos, recibieron el Espíritu Santo. Y acá el verbo que se utiliza para recibir es el verbo lambano, que significa tomar, recibir. Cuando uno recibe a una persona, uno puede no recibirla y no quiere decir que la culpa es de la persona. Uno decide recibir o no recibir. Si fuera un objeto, tal vez yo no lo recibí porque no me lo entregaron, pero cuando es una persona, recibirlo es responsabilidad del receptor, ese término lambano. Don, nuevamente, no vamos a enfatizar esto. En la conversión de Pablo, Ananías le dice para que sea lleno, y está utilizando el término pimplemi, que está relacionado con pleró, que significa ser lleno, empapado, mostrar evidencia. Y este es el texto en el que habla. Y acá tampoco menciona las lenguas, pero Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que, si no fue en ese momento, ¿cuándo habrá sido que Pablo fue lleno? En algún momento tuvo que tener alguna primera vez que hablar en lenguas. Así que uno tiene que suponer que fue ese momento. En la casa de Cornelio, esto es muy particular porque acá sí menciona las lenguas. En la casa de Cornelio, y tenemos que las palabras que se utilizan son caer, epipipto, que significa cubrir. Se utiliza esta expresión cuando el padre se echó sobre el cuello del hijo pródigo, caer visiblemente. Por ejemplo, cayó el temor. ¿Dónde está el temor? Que se hizo evidente. Esta es la idea de epipipto. El texto es esto, cayó sobre todos los que oían el discurso. Derramar, otra vez, equeo, de adentro hacia afuera. Y dorean, nuevamente, don, que son palabras que empalman. Ahora, ¿por qué Pedro acá menciona que el Espíritu Santo se manifestó con las lenguas? Porque en 2 ocasiones los cuestionan. Inmediatamente que pasa esto, lo llaman a Pedro y le dicen, ¿cómo es esto de los gentiles? Entonces Pedro dice, fueron llenos del Espíritu Santo como nosotros al principio. Y acá viene la pregunta, ¿y cómo sabemos que fueron llenos? Porque hablaban en nuevas lenguas como nosotros. O sea que esa es la prueba que manifiesta Pedro. ¿Cómo sabemos que eran llenos? Porque hablaban en lenguas. 2 veces más es mencionado en Hechos de los Apóstoles. Y en Éfeso también es mencionado. Esos 12 discípulos, Pablo entra en esa sinagoga, ve que el culto tenía algo raro, no era arminiano. Entonces le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La correcta construcción, la traducción correcta sería, después de haber creído, recibieron el Espíritu Santo, porque se consideraban la iglesia primitiva como una segunda gracia que capacitaba para el servicio. Entonces, ¿Espíritu Santo? ¿Qué? Entonces Pablo dice, y bueno, cuando los bautizaron, ¿nombraron el Espíritu Santo? No, el bautismo de Juan. Así que les predicó el Evangelio, los bautizó con el bautismo de Jesús, impuso sobre ellos las manos y hablaron en lenguas, y era necesario que lo mencionara porque estos creyentes de Éfeso eran lo último de la tierra. Recuerden que Lucas dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos encontramos que el derramamiento del Espíritu Santo comenzó en Jerusalén, Judea con el segundo Pentecostés, en Samaria y Éfeso, que era lo último del continente asiático antes de cruzar para Europa. ¿Qué palabras son utilizadas? Lambano, recibir, tomar, apropiarse, que esto pone entonces en el creyente la responsabilidad de buscar el bautismo en el Espíritu Santo y recibirlo. Este es el término lambano. Y vino, erjomai, que significa venir, llegar, regresar, aparecer, salir, traerse, acompañar, entrar, encender, acudir, manifestarse. Se manifestó el Espíritu Santo en los que estaban en Éfeso. Hay otros pasajes fuera de Hechos donde se menciona, por ejemplo, Lucas
24:49 dice en dúo, vestir, investir, revestir. Por ejemplo, creo que en cualquier parte del mundo, si uno se presenta delante de un juez y uno le dice al juez, usted es un inútil, uno pasa unos cuantos días con pensión gratuita, alimento pago, la cama no muy cómoda, y en ese lugar porque uno no respetó la investidura. Ahora este juez llega a la casa y se encuentra que su esposa está furiosa porque se olvidó de pagar la cuenta de la luz y cortaron la luz de la casa, y le dice, tú eres un inútil. Yo no me la imagino a la mujer en la cárcel, aunque buenas ganas tendría el juez. Pero no, porque ahí se sacó la investidura. El término ser investido habla de un uniforme que nos da autoridad. Si yo voy por las calles de Buenos Aires y me detiene un uniformado equivalente a un carabinero, yo me voy a detener porque su uniforme es la credencial visible. Ahora, si me detiene alguien con ropa de civil, lo paseo en el capó del auto por toda la ciudad sin preguntar. Investidura habla de esa autoridad, de sentirnos como en casa. Y esta es la palabra, seréis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:5 se utiliza por primera vez el término baptícese, que significa sumergir, limpiar, pasar por una experiencia, sumergir en sentido ceremonial y padecer. Es el término que se utiliza muy específicamente en relación con el Espíritu Santo. Y acá tenemos algo de lo que se habló que Lucas nos está mostrando. En el nuevo nacimiento el Espíritu Santo nos permite el inicio de la vida espiritual, mientras que en el bautismo del Espíritu Santo es el inicio de una vida de poder. El Espíritu Santo en la conversión trae salvación. Después el Espíritu Santo se manifiesta para servicio. Cuando una persona se convierte, recibe el fruto del Espíritu Santo y mejoran sus relaciones interpersonales. Mientras que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene una relación corporativa maravillosa. Empieza a trabajar como un cuerpo. El ser lleno del Espíritu Santo en la conversión, que no es el bautismo, habla de la incorporación a la iglesia, mientras que el ser lleno en el bautismo habla de la incorporación al ministerio. La persona que recibe el Espíritu Santo cuando nace de nuevo cambia su conducta y cambia su carácter, pero cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo cambia su forma de acción. En otras palabras, hermanos, Lucas quería que nosotros, los educadores que estamos en defensa de la palabra, el desafío de la palabra aquí en Viña del Mar, en el mes de junio del 2024, Dios quiere que entendamos de una vez por todas que el Espíritu Santo lo utilizó a Lucas para que nos dé a conocer que contamos con una bendición que otros no cuentan. El bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Edgardo. Dios le bendiga. Bien, vamos a tener un pequeño break, ¿sí? No querían seguir. Ya, vamos a continuar. Nos vamos a tener un break para despejarnos, movernos. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pausa activa. Gracias. Gracias, Pastor Vicente.